Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro del doctor José Said Sánchez, el cual se titula El plan y la práctica, un análisis del gasto del ramo 33 y del gasto estatal en México, el cual es editado por el Colegio de Jalisco y se presenta en el marco de la 12ª Feria Internacional de Colegios y de Centros de Investigación. En este día tenemos, obviamente, al autor, pero dos comentaristas de lujo, y de los cuales son la doctora Alejandra Armisto de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Unidad México, y al doctor Juan Cruz Olmeda del Colegio de México, que nos harán sus respectivos comentarios y harán presentación de la obra que hoy van a trazar. Y precisamente tendríamos hoy al doctor José Said Sánchez Martínez, profesor investigador del Colegio de Jalisco. Rápidamente, en mi calidad de moderador, decirles cuál es la dinámica de este evento. Es que cada uno de ustedes tendría hasta 20 minutos para comentar, trazar, cuestionar, criticar la obra académica que nos presenta el doctor Said. Y después iniciaríamos precisamente con la doctora Alejandra Armesto, luego con el doctor Juan Cruz Olmeda, para finalmente con el doctor José Said Sánchez, de manera de cierre, haga lo propio. Pero también tendríamos otros 20 minutos para que el auditorio que está del otro lado de la pantalla y en el espacio virtual nos haga una serie de preguntas, inquietudes, comentarios, y ustedes, ya sea el propio autor o también como expertos en la temática, pues se haga el debate, la reflexión de lo que el doctor Said nos plantea en su obra, ¿no? Al final, yo de mi parte, pues sería una manera de cierre y una invitación, un agradecimiento de las partes en las que estamos involucradas aquí, y sin más preámbulo, porque precisamente es tratar la obra que ahora se presenta y se comenta, darle el uso de la voz a la doctora Alejandra Armesto, y me permito presentarla, que ella es, perdón, eh, tiene un doctorado y maestría en ciencia política por la Universidad de Notre Dame, una maestría en ciencias sociales por la Flaxo México y una licenciatura en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Su tesis de maestría de Flaxo recibió el premio a la mejor tesis de posgrado de la Academia Mexicana de Ciencias, y su tesis doctoral del premio al mejor trabajo de campo de la American Political Science Association. En su investigación ha abordado temas de política distributiva, política subnacional y federalismo fiscal. Actualmente es profesora investigadora de Flaxo México, y con mucho gusto escuchamos a la doctora para que nos comente y trace la obra del doctor Seiza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Said por la invitación, al doctor Alberto Arellano, mucho gusto de conocerlo, muchas gracias por la presentación, y muchas gracias al Colegio de Jalisco. Yo soy una enamorada de Jalisco. Me conozco los nombres de los municipios más recónditos del estado, porque hice mis bases de datos, así que me quedaron acá los nombres. Precioso, nada más bello que Ixtlahuacán de los Membrillos. Bueno, pero, bueno, vamos a hablar del libro de Said. Yo hice unas notas y me voy a guiar con mis notas, para no olvidarme de nada de todo lo que pensé y quiero compartir. Yo ya conocía algún trabajo de Said, porque habíamos tenido oportunidad de encontrarnos en un evento donde nos conocimos, y ya sabía que su trabajo era muy bueno. Y cuando me invitó a leer el libro, acepté gustosa, porque dije, voy a disfrutar de la lectura y de pensar. Y realmente el libro está bárbaro, como diríamos los argentinos. El libro hace una contribución. Yo voy a señalar cuatro o cinco tipos de contribuciones, pero me voy a centrar en una que me parece muy importante y que me parece que abre una línea de investigación. Entonces, el libro sí hace una contribución importante a la investigación en economía política del federalismo fiscal,
del federalismo político y a los estudios de economía política subnacional. Y aquí somos todos colegas, y está lindo encontrarse entre colegas que hacemos cosas de economía política de estos temas, que no somos muchos. Y este libro le entra al corazón de la ciencia política. Hay una frase clásica de Harold Laswell que dice que la política se trata de quién obtiene, qué, cuándo y cómo. Y el libro de Said acerca de la distribución y de la asignación de este sobre ejercicio o subejercicio del gasto en el ramo 33 está en el corazón de eso, ¿no? El libro es valioso por varias razones. Y por varias razones que yo puedo ver, seguramente tienen otros valores, pero voy a decir cuáles son las que a mí me parecen y por las cuales invitaría a la gente a leer el libro. Una es la originalidad de la contribución por delimitar un fenómeno poco estudiado. El trabajo empírico grande, apoyado en la construcción de medidas originales y de bases de datos nuevas, artesanalmente construidas. El diseño metodológico que combina métodos cuantitativos y cualitativos, que está como en la frontera de lo que están haciendo los politólogos actualmente. Los hallazgos y los no hallazgos, los hallazgos esos que se encontró Said a pesar de sus hipótesis, que son los que abren, que ya plantean nuevos problemas de investigación para el futuro. Este fenómeno que trabaja el libro, que es el libro estudia el gasto neto ejercido, que es el gasto ejercido por el Ejecutivo, desviado con respecto al presupuesto de egresos aprobado por el Legislativo. Esto se enmarca en lo que es la política distributiva, ¿no? La política, pero tiene los estudios de política distributiva, ¿qué hacen? Trabajan pensando que los votantes castigan a los políticos en el momento de las elecciones y los sacan del puesto, o sacan del puesto al partido del control del gobierno, y que los políticos, anticipando el castigo electoral, lo que hacen es usar el gasto público de forma estratégica. Dentro de esta enorme investigación, voy a referirme un poquito a algunas características de esta investigación para señalar la originalidad de lo que está haciendo Said. Dentro de esta investigación enorme acerca de este uso políticamente motivado del gasto y de la provisión de bienes y servicios públicos con estos fines electorales, de protegerse electoralmente, de no perder elecciones o de ganar elecciones, lo que han estudiado es la magnitud del gasto o la magnitud de algunos componentes del gasto, o el balance en la composición del gasto entre bienes públicos y bienes privados. Y entonces en estas investigaciones lo que se entiende es que cuando se ofrecen bienes privados, esos son manipulables políticamente, mientras que los bienes públicos no lo son. Hay una segunda línea de investigación. La primera es esta, ¿no? La composición del gasto, el tamaño y la composición del gasto. Y entonces lo que define que esté políticamente motivado es el tipo de bien que se ofrece o el tipo de gasto que se hace. Una segunda línea de investigación lo que hace es ver a quién se le da los beneficios. Y entonces ahí hay una que es muy prolífica, que es si los gobernantes focalizan su gasto o su oferta de servicios en votantes leales o en votantes indecisos o independientes. Y otra más amplia en términos de la concepción, pero no tan amplia en términos de la producción, que es el tipo de las categorías de beneficiarios de las políticas públicas, si van a ser si se van a definir por el grupo étnico, por la raza, o por pertenecer a ciertos sectores de la economía o demás, ¿no?
pero siempre pensando que en la base está esto, el castigo, el eventual castigo electoral y la manipulación del gasto con fines de ganar las elecciones o de no perderlas. Y el tercer gran grupo lo que hace es ver el uso del gasto en función del calendario electoral, ¿no? En todos estos estudios, el gasto en sí mismo no tiene atributos de manipulación. La manipulación se identifica por cómo se explica el gasto, ¿no? Entonces, si el gasto se explica según a qué votante se dirige, según el momento en el que tiene lugar el gasto, o según el tipo de gasto, si es gasto, es inversión en obra pública, o es gasto en salarios, o es bienes públicos o bienes privados. Es lo que define el carácter político en términos de manipulación o con fines de protección electoral, son estas otras variables que dan cuenta del gasto. Lo que hace Said es ver, es algo que da un paso atrás, porque él analiza un gasto que en sí mismo ya da indicios de la discrecionalidad del Ejecutivo, porque es un gasto que se desvía de lo que ha sido aprobado por el Poder Legislativo. Y ese gasto es lo que va a ser explicado con variables políticas, pero no es la naturaleza del gasto, de ese gasto ya tiene una dimensión de política de manipulación, mientras en los otros estudios, no. Que uno ponga una escuela, que el gobernante ponga una escuela o que ofrezca becas o que envíe recursos a ciertas regiones y no a otras, no hace que esa escuela sea mejor que otra escuela, ¿sí? Esa escuela es un bien público, ¿sí? Entonces, esto de Said da un paso atrás y el objeto de estudio es un gasto ya manipulado, con una dimensión de la discreción que mide, que da cuenta, que mide la discrecionalidad del Ejecutivo. Y esto ha sido muy poco estudiado. Entonces, la virtud de este libro es que el objeto ha sido poco estudiado, pero además conceptualmente puede ser muy fructífero, ¿sí? Porque define y mide el gasto en términos de esta discrecionalidad, y eso es lo que va a explicar. Bueno, ¿qué hace el libro? Voy a describir brevemente qué hace. El libro, bueno, se pregunta ¿cómo se explica que haya haya más sobre ejercicio? Además describe muy bien, describe de forma muy profesional y muy elocuente la variación en el sobre ejercicio y subejercicio en el tiempo y entre las unidades subnacionales. Y además describe la distribución del gasto del ramo 33, de este sobre ejercicio, subejercicio que se hace desde el gobierno federal entre las unidades federativas, entre no se dice, entre los estados, y después analiza a nivel subnacional qué hacen los estados con estos recursos. Y para todo usa un marco analítico que también incorpora algunas variables que han sido ya usadas en los estudios sobre la economía política del federalismo fiscal y de las relaciones fiscales intergubernamentales, que son estas variables de alineación política. Pero la variable ideológica, la ideología de los partidos, es algo que ha sido menos explorado. Y entonces, lo que propone es explicar esta variación en el sobreejercicio, el subejercicio de la federación hacia los estados y a nivel subnacional, tomando en cuenta estos factores, la alineación política entre el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos subnacionales,
el gobierno dividido en términos del control del Ejecutivo y el Legislativo, y la ideología de los partidos. Y bueno, los hallazgos, el hallazgo más importante y más claro, hay muchos, pero el más claro es que, que los gobernadores alineados políticamente con el gobierno federal exhiben un menor nivel de discrepancia entre el presupuesto aprobado por el legislativo y el ejercido por el ejecutivo. Y esto se puede explicar por dos mecanismos que están en el argumento, que son la disciplina partidista y las expectativas de compartir los beneficios electorales. El argumento que construye Said está formulado, está construido sobre la base de un conocimiento enorme de toda la literatura que hay sobre las relaciones intergubernamentales, la economía política del federalismo político y fiscal y de la política subnacional. Realmente construye el argumento con un conocimiento completo de toda la discusión sobre estos temas. Y se encuentra con este hallazgo central, y después no encuentra apoyo empírico para alguna de sus hipótesis. Pero esto me parece que es una oportunidad para seguir haciendo investigación sobre estos temas, porque ya tiene avanzado, ya tiene planteados los problemas. Entonces yo creo que lo que hace este libro es generar, no solo generar conocimiento sobre un tema, sino abrir una línea de investigación sobre el tema. Y la abre con ya nuevos problemas ya casi planteados. El primer problema que yo veo, no como problema, sino problema de investigación para futuras investigaciones, es, a partir de los resultados de la investigación, los tres problemas que voy a compartir. El primero es este hallazgo de que el gobierno federal no privilegia a los estados gobernados por su partido, y esto va contra una enorme literatura que hipotetiza que va a haber un privilegio de los aliados políticos a nivel subnacional. Y esto ya es un problema de investigación para futuras investigaciones. ¿Por qué el gobierno federal no usa este sobreejercicio de las transferencias intergubernamentales del ramo 33 para beneficiar a sus aliados, como diría una gran literatura? ¿Y por qué no tampoco busca conseguir el apoyo de los gobernadores de oposición, sino que es casi neutral lo que ocurre? Entonces, ¿por qué no hay un efecto, por qué la alineación o la oposición partidista no tiene este efecto sobre este sobreejercicio? Eso me parece que es un problema de investigación que puede dar lugar a hallazgos fructíferos. La segunda tiene que ver con un efecto que sí se encuentra, que es que este sobreejercicio del gobierno federal lo que hace es privilegiar a los estados grandes, los más poblados, con las economías más grandes y con un índice de marginación más bajo. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno federal no usa este ramo 33 para compensar desequilibrios regionales? ¿Por qué lo usa para darle más a los más grandes? O sea, ¿qué gana con eso? Porque ahí, si no hay un efecto partidista, ¿qué gana con darle qué busca y qué gana con asignar este sobreejercicio? Bueno, quizás ahí ya tiene respuesta para todas estas preguntas. Este sobreejercicio a los estados grandes, ricos, con economías grandes. Bueno, y el tercero yo sí creo que hay que explorar por qué la ideología de los partidos no tiene efecto sobre
sobre la brecha entre el presupuesto aprobado y el ejercido. Y quizás eso pueda explorarse con, bueno, no lo sé. Esto sí me parece que esta evidencia que ofrece el libro, además de la evidencia que ofrece en favor de las hipótesis, esta otra evidencia sí me parece que abre preguntas que pueden ser muy fructíferas, porque hay una literatura importante que espera que haya ciertos efectos, y esos efectos no se encuentran con un diseño de investigación riguroso, con datos confiables. Entonces hay posibilidades de hacer una investigación fructífera, continuando con este objeto de estudio, con este fenómeno que es el gasto neto ejercido, que ha sido poco estudiado. Hasta aquí llego yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Ernesto. Se ajustó el tiempo y yo creo que ahorita en el cierre, y si salen preguntas del público, el debate se va a generar más, porque es muy interesante lo que acaba de señalar sobre lo que aporta el doctor Said Sánchez. Le damos el uso de la voz al doctor Juan Cruz Olmeda, quien es doctor y maestro en ciencia política por la Northwestern University, y también es maestro en ética, política y política pública por la Universidad de Essex, y licenciado en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México y también director de la revista Foro Internacional por la misma institución. Sus líneas de investigación son federalismo comparado, administración pública, política subnacional y política en América Latina, entre otras temáticas. Entonces, doctor Juan Cruz Almeda, adelante. Bueno, muchas gracias. También, al igual que hizo Alejandra al principio, quiero agradecer a Said por haberme invitado, agradecer al Colegio de Jalisco por también invitarme a ser parte de estas jornadas, y también al doctor Alberto Arellano por la moderación. Al igual que Alejandra, bueno, yo conozco parte de las cosas que ha escrito Said, y siempre me han resultado muy interesantes, así que fue un gusto recibir la invitación y tener la chance de leer el libro. Bueno, yo también tengo aquí algunas notitas que voy a seguir en mis comentarios. Algunas cosas ya las mencionó Alejandra, no las voy a repetir, o voy a tratar de no repetirme mucho, pero bueno, en algunas otras también hay coincidencia, como si nos conociéramos, parecería, con Alejandra. Pero bueno, la digo en broma porque somos muy buenos amigos. Entonces, bueno, quería empezar también como señalando algunas de los aportes o de las virtudes del libro, y luego hacer referencia también de manera similar a lo que hizo Alejandra, algunas líneas de investigación futuras y cuestiones que me llamaron la atención, que creo que pueden seguir siendo profundizadas a futuro, ¿no? Entonces, bueno, comenzar también planteando que me pareció muy relevante este libro, porque se enfoca en un tema que, como dice el propio Said a lo largo de las páginas, ha sido poco estudiado, a pesar de la relevancia, y en el caso en que ha sido estudiado, bueno, se han concentrado estos análisis sobre periodos de tiempo más bien cortos, ¿no? Entonces, en este caso, Said, no solamente nos presenta una revisión de la literatura muy profunda y detallada, sino también que, justamente como también mencionaba Alejandra, hace de alguna manera dialogar esa literatura con los datos empíricos para el caso mexicano, ¿no? Entonces, eso me parece que suena muy fácil,
pero es muy difícil de lograr, digamos, ¿no? Y entonces creo que Said, digamos, nos muestra a lo largo del libro una muy buena manera de vincular estos dos campos, además, habiendo hecho un trabajo previo muy importante, como también mencionaba Alejandra, que es, bueno, conocer, por un lado, de manera muy profunda la literatura, y por otro lado, haber hecho un trabajo de recolección de datos muy arduo, ¿no? Que también se dice muy fácil, ¿no? Cuando uno empieza una investigación y dice, bueno, voy a recolectar estos datos, ¿no? Y después cuando empieza el proceso es muy, muy complicado y a veces hasta lleva a que uno termine desentendiéndose de los temas porque no puede recolectar esos datos. Así que en este caso esas dos cuestiones son muy, muy meritorias. Y esto además me lleva a plantear que, digamos, la relevancia del tema está dada porque, bueno, como decía Alejandra, se ocupa de entender el flujo de los dineros y de alguna manera para mí es como concentrarse en las venas y las arterias del federalismo, ¿no? Digamos, de alguna manera son estos mecanismos de vinculación del dinero entre niveles de gobierno son para mí lo que de alguna manera muestra la vida que tiene el federalismo, ¿no? Entonces, digo, son muy relevantes obviamente los análisis que se concentran en las dimensiones legales y normativas, pero si no se pone la visión en estas venas y arterias por las que va el dinero, va y viene el dinero, digamos, creo que se pierde una parte muy importante de la foto, y en este caso Said, bueno, se concentra en tratar de diseccionar esas venas y esas arterias. Otra cuestión, digamos, que también ha sido un poco señalada por Alejandra, pero me parece un gran aporte del libro, es esta cuestión de combinar, por un lado, el foco en lo nacional, ¿no? en ver cómo se ejerce el presupuesto a nivel nacional, cómo se ejerce a nivel local y cuál es la vinculación entre esos niveles, ¿no? Digamos, justamente el análisis del ramo 33 es lo que permite hacer una vinculación relevante entre los niveles y bueno, es una cuestión muy relevante porque además el libro aparece en un momento pertinente porque este es un tema que está en el debate público, digamos, ¿no? No creo que Said haya podido planear la fecha de publicación del libro con el hecho de que se esté discutiendo estos temas, pero sí creo que es muy relevante cuando se logra que el trabajo que uno viene realizando desde lo académico aparezca en un momento en el que esos temas están en el debate público, ¿no? Y sabemos que a partir del surgimiento de esta nueva alianza de gobernadores y del tipo de reclamos y planteos que están haciendo el gobierno federal, bueno, se está poniendo en el debate público y en la mesa de discusión cómo funciona este pacto fiscal entre niveles de gobierno y cómo se reparten los dineros, ¿no? Entonces, creo que Said hace un aporte para mostrar cómo esto sucede empíricamente, y entonces me parece que bueno, sirve para entender la situación en el momento, o en estos momentos en los que está en el debate público. Y por último, creo que también, digamos, hace un aporte importante en términos metodológicos al plantear este diseño de métodos mixtos, ¿no? Que eso también mencionó Alejandra, combinar análisis cuantitativo con estudios de caso, que, bueno, digo, los estudios de caso son, tal como lo plantea Said, más bien descriptivos y exploratorios, pero me parece que están, digamos, muy bien hechos como para poner sobre la mesa de nuevo algunos elementos que pueden ser profundizados en futuros trabajos, ¿no? Y una cuestión que por ahí, digamos, no está tan, a lo mejor, explicitada o problematizada en el libro, pero me parece que está ahí en el enfoque, y que me parece que bueno, digamos, permite que el libro haga un aporte no solo en términos del federalismo, sino en términos de entender el funcionamiento del Poder Ejecutivo, porque, bueno, digamos, la literatura sobre los presidentes y los gobernadores
y sobre el poder que tienen los presidentes y los gobernadores se ha centrado fundamentalmente en versus poderes formales, ¿no? Y versus poderes partidarios, pero hasta hace poco comenzaron a aparecer trabajos que tratan de entender el poder de los presidentes y los gobernadores a partir de justamente el tema de cómo utilizan los recursos y qué capacidad tienen para influir en la forma en la que se distribuyen estos recursos, ¿no? Entonces, creo que también, digamos, el trabajo hace un aporte en términos de este tema. Bueno, yendo ahora al tema de los hallazgos, ¿no? Digamos, claramente coincido con Alejandra que un hallazgo muy importante tiene que ver con esta cuestión de identificar que los estados gobernados por la oposición son aquellos que tienen más propensión a un sobreejercicio de presupuesto. También el hallazgo de que los excedentes del ramo 33 no se reparten con fines partidistas, que creo que es un hallazgo un no hallazgo muy relevante, digamos, ¿no? Porque justamente parte de la discusión en torno a cómo se reparten los dineros públicos y de los reclamos que hacen los gobernadores tienen que ver con esto, ¿no? Con cierta idea o intuición de que el Ejecutivo siempre trata de usar los recursos sobre los que tienen cierto nivel de discrecionalidad para favorecer a sus aliados políticos, y Said muestra que en el caso del ramo 33 esta no es la situación, ¿no? Digamos, lo cual a lo mejor, digamos, nos tendría que llevar a pensar que el federalismo fiscal en México, por lo menos en este plano, que es el tema de cómo se distribuyen los recursos, funciona mejor de lo que pensamos, ¿no? Pero antes de eso, digamos, me parece que hay un hallazgo importante, ¿no? Que tiene que ver con identificar la importancia que tiene la sobreejecución del presupuesto en la dinámica, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, ¿no? Digamos, creo que ese es un hallazgo en sí mismo muy relevante, ¿no? Y que claramente, como Said lo menciona en algún momento, muestra una situación en la cual el presupuesto deja de tener sentido en términos de instrumento de planificación, ¿no? Digamos, porque si uno ve que los gobiernos, y en particular los gobiernos estatales, ¿no? Esos son datos que me llamaron mucho la atención, ¿no? De cómo en algunos años ciertos gobiernos estatales gastan el doble de lo que han presupuestado, digamos, ¿no? Entonces, eso como que pone en entredicho esta idea del presupuesto como herramienta para planificar el gasto y organizar de alguna manera la tarea del gobierno, ¿no? Entonces, creo que este es un hallazgo muy, muy interesante, muy relevante, y bueno, voy a volver un poquito a este tema más adelante cuando muestre un poco, o cuando plantee un poco algunas líneas a futuro, ¿no? Y otra cuestión que me parece interesante, en particular a partir de los estudios de caso, ¿no? Es cómo también cuando la mirada se pone en lo subnacional, en los gobiernos de las entidades federativas, esta sobreejecución es también muy heterogénea al interior de los estados, ¿no? Digamos, ahí de manera muy detallada muestra cómo cuando uno analiza los presupuestos de las diferentes secretarías que conforman los gobiernos que analiza, los gobiernos de los estados que analiza, uno ve que, bueno, hay secretarías o agencias del gobierno que son las que parecerían salir ganando en esta situación de sobreejecución, ¿no? Porque, bueno, digamos, tienen un nivel de sobreejecución muchísimo más alto que el que tienen otras dependencias dentro del propio gobierno. Entonces, creo que aquí se abre si se quiere, un camino para analizar, bueno, si esta, y particularmente si analizamos de manera comparada a los estados, esta sobreejecución, a pesar de ser heterogénea al interior de cada estado, tiene cierto patrón que se repite en los estados, ¿no? Digamos, si podemos identificar, se puede identificar que más o menos secretarías con ciertos perfiles similares son las que siempre sobreejecutan, o más bien permanece esta heterogeneidad y hay que tratar de entender un poco qué está pasando ahí, digamos, ¿no? Pero bueno, esta creo que es una línea también a explorar que de alguna manera adiciona a las que ya mencionó Alejandro.
Otra línea que me parece interesante, ¿no? y que creo que, aparece, aparece señalada en el libro, pero creo que también da para mayor análisis, que parecería ser que esta sobreejecución a nivel estatal está fundamentalmente financiada con deuda, digamos, ¿no? Por lo que logré visualizar, ¿no? Entonces, esta es una cuestión interesante porque los que venimos, digamos, de estudiar otros sistemas federales en América Latina, ¿no? Digamos, particularmente Argentina o Brasil, sabemos que el problema de la deuda en estos dos países fue un problema muy importante en las décadas que siguieron a la tercera ola de la democratización, ¿no? Digamos, y en algunos casos fueron situaciones que inclusive terminaron afectando la política macroeconómica del gobierno federal, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de México, este ha sido un tema que bueno, hasta recién hace poquitos años ha como de alguna manera captado la atención, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo que muestras ahí es que este es un, digamos, sin analizar él particularmente la deuda, pero parecería ser que el tema de la deuda se está convirtiendo paulatinamente en un problema más y más grande por este tipo de dinámicas, ¿no? De sobre ejecución del presupuesto y financiarla con este tipo de recursos. Entonces, bueno, creo que este es un tema para analizar, bueno, no solo en términos, no solo, perdón, por su valor académico, sino en términos también por los efectos que pueda generar en términos de la dinámica de las finanzas públicas, ¿no? Y otra cuestión que está un poco relacionada con esto y que se vincula con esta cuestión que mencionaba antes de echar luz sobre la dinámica o sobre cómo, perdón, el gasto público se puede o es usado por los ejecutivos como una herramienta para el ejercicio del poder, digamos, ¿no? Creo que es interesante un campo para explorar, bueno, cuáles son los mecanismos detrás de esta sobreejecución, digamos, ¿no? O sea, cuáles son en concreto las formas que se utilizan para esta sobreejecución, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo empecé a estudiar México hace varios años y también es algo que me mencionaban para el caso de Brasil, digamos, ¿no? Hay como diferentes estrategias que pueden utilizar los ejecutivos para, de alguna manera, potenciar la porción de estos recursos excedentes sobre los que tienen manejo más discrecional, ¿no? Como por ejemplo, bueno, calcular a propósito a la baja, digamos, en un tope bajo los ingresos que se esperan para el año fiscal y por lo tanto, digamos, de alguna manera, a través de este mecanismo, lograr que los dineros que efectivamente se recauden sean mucho mayores y esto lleve a excedentes que puedan ser utilizados de manera discrecional, ¿no? Hasta donde recuerdo, en los primeros años los primeros años del siglo XXI, pero también en años anteriores, era un mecanismo muy, digamos, común en México calcular el precio del petróleo a la baja justamente para lograr estos excedentes, ¿no? Con los cambios legales que se hicieron luego, esto, digamos, como que se intentó disminuir, pero bueno, me parece interesante pensar un poco sobre cómo operan en concreto estos mecanismos para fomentar la sobreejecución. Y un último punto que me parece interesante y que se abre a futuro es que, digamos, claramente este libro que está enfocado en el ramo 33 aborda, digamos, siguiendo con mi imagen, digamos, ¿no? Una de las venas más importantes que vincula a los órdenes de gobierno, pero claramente existen otras, digamos, ¿no? Está, digamos, el ramo 28, está el ramo 23, y están también ahí, digamos, los programas federales que tienen efecto en términos territoriales. Entonces, creo que es interesante, digamos, como reconstruir
valga la redundancia, todo el sistema circulatorio que vincula a estos niveles de gobierno, ¿no? Y tratar de ver, digamos, cuáles son las diferencias, ¿no? Porque, bueno, digo, también para los que venimos estudiando otros sistemas federales, lo primero que siempre nos salta, o nos saltó a la vista cuando empezamos a estudiar el caso de México, es que parecería ser así prevista que estos mecanismos de transferencia de recursos están muy regulados y hay como reglas muy claras y fórmulas definidas, y que el margen de discrecionalidad es muy bajo o muy limitado por el propio diseño de estos canales, ¿no? Entonces, creo que es interesante, bueno, ver, teniendo ya un entendimiento muy, muy claro sobre cómo funciona este ramo en particular, ver la posibilidad de extender este tipo de análisis a otros ramos y a otro tipo de vinculación. Y bueno, creo que eso digo, es una tarea que puede llevar mucho tiempo, digamos, en general, como comentábamos antes de comenzar el evento, en general uno tiene más ideas que tiempo, pero bueno, digo, pongo estas ideas sobre la mesa para futuras investigaciones, y de nuevo agradezco y reitero el placer que me dio leer esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cruz Almena. Bueno, estoy tomando nota de lo que ustedes están planteando, de las líneas y las agendas de investigación. Un libro, cuando es importante, es interesante, deja más preguntas que respuestas. Y entonces esto va para nuestro querido auditorio virtual, que si quieren hacer preguntas, están cordialmente invitados. Y entonces, después de trazar el contenido del libro de ambos presentadores expertos en la materia, con los cuales ellos pudiesen debatir y sus preguntas de manera general plantearlas, pues daríamos la voz al doctor José Saiz Sánchez Martínez, para que, a manera de que lo que ha escuchado de inquietudes, comentarios, críticas o loas que le han estado haciendo, no pudiera dar una respuesta, y que esto permita en el tiempo que queda, pues plantear algunas preguntas, sobre todo, como bien dicen, a la manera coyuntural y en la coyuntura en la que estamos, y que las ciencias sociales van detrás de los hechos, pues más bien nos permita la parte reflexiva, ¿no? Porque yo creo que de lo del COVID, y porque estamos en el mundo virtual, salió y surgió el federalismo, y dentro del federalismo la parte fiscal, ¿no? Entonces, yo sin más preámbulo le doy el uso de la voz al doctor José Saiz Sánchez Martínez, quien es el autor. Él es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y sociólogo por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación son federalismo, relaciones ejecutivo-legislativo y la política del gasto público en el ámbito subnacional. Actualmente es profesor investigador del Colegio de Jalisco y autor de la obra que ahora están comentando y de la cual se está reflexionando al respecto, ¿no? Entonces, adelante, doctor Saiz Sánchez, lo escuchamos con mucha atención. Gracias, Beto. Bien, primero que todo, obviamente, pues agradecer al doctor Juan y a la doctora Alejandra por haber aceptado la invitación, por destinar un poco de su tiempo a la lectura pues de este libro. También agradecer al doctor Beto por el apoyo para este evento, y también agradecer al personal del Colegio de Jalisco, al área de sistemas, de eventos, sobre todo ahora que pues la mayor parte de las actividades son virtuales, y pues a esa área de sistemas se le ha cargado mucho el trabajo, ¿no? Por obvias razones. También al área de publicaciones, en fin, a todo el personal del Colegio de Jalisco, que es quien también está detrás de algo como un libro. Y bueno, también agradecer a mi familia, a Blanca García, por su compañía y tiempo en estos años, sobre todo que hace falta cuando de repente uno se pierde entre tanta información, o después de repasar los mismos textos, a veces uno hasta cae en dudas sobre si lo que uno está haciendo en verdad vale la pena o no.
Pero bueno, es parte de este proceso de investigación, ¿no? Que, bueno, es natural. Y bueno, no voy a repetir lo que sintetizaron los invitados de manera pues perfecta. Nada más señalar algunos aspectos para motivar a quienes nos acompañan, para motivarlos a consultar el libro. Y bueno, el primer aspecto que me saltó al estar realizando esta investigación fue que la práctica del sobreejercicio es generalizada, ¿no? Tanto a nivel federal como en los estados. Ya hay por ahí al final del libro me pregunto, bueno, ¿y qué es lo que sucede en los municipios? Esa es una línea que habrá que seguir y todo un reto porque la información a nivel municipal es mucho más limitada que la que existe en los estados, ¿no? Entonces, habrá que ver por ahí qué sucede en el caso de los municipios, pero esa parte que sí hay que destacar, ¿no? El sobreejercicio es una práctica común, tanto en el gobierno federal como en los estados, y que contrasta con esta, actualmente lo pongo en contexto, con estas exigencias de algunos gobiernos estatales por obtener más recursos y que, bueno, eso también se presta para el debate. Como también se muestra en el libro, sin duda una parte de ese sobreejercicio es posible gracias a la contratación de deuda pública, pero cuando uno entra en detalle, podemos ver que también hay sobreejercicios de ingresos propios, ¿no? Impuestos locales, aprovechamientos, derechos, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí habrá que ver en futuras investigaciones explicar esas brechas, esas diferencias por el lado de los ingresos, que también por ahí se ha planteado que se podría explicar por medio de una estrategia por parte de los gobernadores, ¿no? Es decir, estimar a la baja los ingresos que se van a obtener a lo largo del año fiscal para que los ingresos adicionales que lleguen pues sean repartidos o asignados de forma mucho más discrecional, sin necesidad a veces de que se le informe al Congreso, o si se le informa por medio de los informes trimestrales que van a componer la cuenta pública, pues al final sabemos que pues esa revisión generalmente no tiene mucho impacto o que no hay una revisión detallada por parte de los congresos, ¿no? Principalmente los congresos estatales y sus entidades de fiscalización. De este hallazgo del sobreejercicio, también creo que hay dos aspectos a destacar. Una es la poca capacidad de los gobiernos para diseñar presupuestos confiables. Es decir, sin duda, al ser un plan, pues se entiende que haya modificaciones a lo largo del año fiscal. Sin embargo, cuando estas modificaciones son constantes y sobre todo cuando su magnitud es considerable, por ejemplo, destaca el caso ahí de Tlaxcala, entre otros, que alrededor del 34% en promedio llega a su sobreejercicio. Entonces uno es donde se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de estas magnitudes tan importantes? La otra cosa que creo también puede dar cuenta la información que propone el libro es un desbalance en el sistema de pesos y contrapesos que favorece al Ejecutivo, ¿no? Obviamente, al tener recursos adicionales, esos generalmente ya no pasan por la revisión y aprobación respectiva por parte de los congresos, sino que quedan casi de forma absoluta a discreción del gobernador. Entonces, eso también es algo que creo que se puede rescatar de los datos que aquí se ofrecen. Sobre los hallazgos del análisis cuantitativo, sin duda a mí también me sorprendió el hecho de que la repartición del sobreejercicio del ramo 33 no haya tenido este sesgo partidista que generalmente uno cree o que en las discusiones uno encuentra. Pero también, como ya se indicó, habrá que ver qué es lo que sucede con otros ramos, ¿no? Ya en el ramo el ramo 23, en un estudio de México Evalúa, por ahí señalan que sí hubo un sesgo partidista durante la administración de Enrique Peña Nieto y con Calderón,
lamentablemente ellos no controlan por otras variables para saber si en verdad ese sesgo es fuerte o no, o si va a desaparecer una vez que controlamos por otras variables, pero ahí está esa parte, ¿no? Y sobre todo ver otros ramos o incluso otras transferencias que son posibles gracias a acuerdos entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. También me sorprendió el hecho de que con gobiernos divididos, es decir, cuando el gobernador no tiene la mayoría en el Congreso, no se haya controlado por parte de este órgano o no se haya mostrado un intento por controlar el sobreejercicio del gobierno estatal precisamente, ¿no? Entonces, esto igual nos habla de que no hay, o no sé si los legisladores estatales sepan de la magnitud del sobreejercicio que hay en su respectivo estado y por eso pues no lo toman en cuenta, o lo saben y es algo que finalmente no le prestan mucha atención, ¿no? Y en fin, no hay un control por parte de los congresos sobre la forma en que se está gastando los recursos. También algo que sorprendió fue que los años electorales no tuvieron un efecto, ¿no? Que algo es igual a una idea generalizada. Uno supone que en años electorales los gobiernos van a gastar mucho más precisamente para obtener una cosecha de votos. La evidencia no respaldó esta hipótesis. Por supuesto, pues el debate y la discusión continúa. Algunos estudios sí encuentran evidencia a favor, otros no. Esto a veces depende incluso de la variable dependiente que uno está analizando o incluso de cómo se operacionaliza, pero eso fue otro de los hallazgos interesantes. La hipótesis que sí tuvo respaldo fue cuando me puse a analizar el sobreejercicio por parte de los estados, ya no tanto del ramo 33, sino el sobreejercicio que hacen los propios estados. Y aquí se observó que aquellos que están en manos de un partido diferente al del presidente, pues en efecto tienen un mayor sobreejercicio del gasto comparados con aquellos del mismo partido del presidente, ¿no? Entonces, aquí pues uno explica esto porque, bueno, estos estados de la oposición no están subordinados o no están incentivados por los potenciales efectos o externalidades de tipo electoral, no tienen la presión del presidente y sobre todo los mecanismos de castigo que éste podría ejercer sobre los gobernadores, entre otros aspectos. Y finalmente, algo que también que se deriva del hecho de que no se pudo confirmar la variable relacionada con la ideología de los partidos en el gobierno es que independientemente de qué partido esté, todos se comportan de una forma similar, ¿no? Es decir, todos están recurriendo al sobreejercicio, independientemente si está el PRI, el PAN o el PRD en su momento, ¿no? Ya no entran aquí los gobiernos de Morena por el lapso que yo estudié, pero bueno, sería interesante continuar esta parte añadiendo estos nuevos gobiernos que aparecen en manos de Morena. Por supuesto, esto no quiere decir que la ideología partidista ya no sirva de nada o que todos los partidos políticos, los gobiernos se comporten de manera pragmática. Habrá que ver qué sucede en temas mucho más específicos y en los que se esperarían más diferencias ideológicas, ¿no? Estoy pensando en el gasto en salud, el gasto en educación, también el gasto que se destina a derechos humanos, en fin, toda una serie de temas en donde uno esperaría mayor diferencias ideológicas y que eso serían como la prueba de fuego para determinar, pues, qué tanto importa la ideología partidista actualmente, ¿no? Por ahí hay un sector de académicos que pues señala que pues, la ideología ya no vale mucho la pena estudiarla por los efectos de la globalización, pues las ideas de libre mercado que han permeado a varias regiones del mundo, pero bueno, habrá que probar esas ideas con sustento empírico para ver qué es lo que sucede. Y
finalmente, este hallazgo da pauta a otra reflexión, porque si la ideología partidista no tiene efecto o no tiene una influencia sobre cómo se están tomando las decisiones, entonces uno se preguntaría qué referentes tienen los ciudadanos para distinguir entre las opciones partidistas, ¿no? O sea, siento que hasta una parte de la decepción por parte de los ciudadanos se deriva de esto. Ellos, al ver que todos se comportan de forma similar, entonces se van desencantando con las opciones partidistas porque dicen, bueno, ¿de qué sirve que haya una alternancia si se va a comportar de la misma forma que el gobierno actual? Y bueno, con eso yo cerraría mi participación. Obviamente que hay más detalles en el libro. Invitaría a los quienes nos acompañan a consultarlo y pues cualquier comentario o duda, pues con gusto estamos aquí para responder. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Said Sánchez. Precisamente, bueno, la invitación ahorita tenemos tiempo, está abierta al público para que haga un comentario o pregunta a nuestros expertos y al autor de lo, pero precisamente, digo, a raíz de lo que ustedes trazaron, yo en lo particular, y mientras, si alguien se anima a hacer una pregunta en concreto y teniendo aquí a los especialistas, ya trazaron las agendas las agendas de investigación, lo que se encuentra en la obra acerca del sobreejercicio de que al final el gobierno federal no privilegia a ningún, así lo plantean los hechos, los datos, la evidencia empírica. Más bien ahorita, y mientras esperamos si alguien que tiene una pregunta, un comentario, alguna reflexión que ustedes, aprovechando que son expertos en la temática, tuviera que ver pues con lo que, pues, bueno, este ramo en particular que puede estar relacionado con otros en el sentido de que, bueno, que básicamente tiene un diseño y una serie de candados. ¿Cuál sería el problema para, pues, bueno, que se tendría que resolver en montos, criterios, incentivos, pues, para lo que ahorita está en la coyuntura, como hemos dicho, que va para la reflexión? Entonces, obviamente, como sean las ciencias sociales, van detrás de los hechos, pero el tema del federalismo y el tema fiscal es sustantivo y precisamente el COVID, creo que de todo lo que ha afectado, ha sacado a relucir un tema que ha estado debajo del tapete que no hemos querido resolver en México, que es el tema del federalismo en su conjunto. No sé si pudiera haber una reflexión de cada uno de ustedes de manera general a partir de lo que la obra deja y que ustedes sus respectivas temáticas y líneas de investigación pudieran abonar en esto que está ahorita de manera presente. No ¿Quién sé, a quiere? ver, Alejandra. Juan, vos. Me va a salir una cosa muy... No, mejor vos, Juan, después yo digo... Yo podría decir algo breve, ¿no? O sea, creo que en términos fiscales, sin duda, digamos, uno de los grandes temas ahí sobre la mesa es, bueno, esta cuestión de que por cómo se ha ido reformulando el federalismo fiscal en México, tenemos una situación en la cual, digamos, una parte muy importante del gasto se ejerce a nivel subnacional, pero la mayor parte de los impuestos y de los ingresos siguen recaudando a nivel federal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un gran elemento creo que de discusión es, o tiene que ver, bueno, en qué medida, digamos, los estados se pueden hacer cargo de recaudar una mayor porción de los impuestos, por un lado, y por otro lado, en qué medida están dispuestos o no a hacerlo, digamos, ¿no? Porque, bueno, en términos discursivos, siempre una demanda de los gobiernos estatales es, bueno, queremos tener más autonomía para recaudar nuestros propios ingresos, etcétera, pero luego cuando se discuten en concreto proyectos de descentralizar ciertos impuestos, los estados terminan como diciendo, bueno, no, en realidad no era tan así, ¿no?
y tenemos algunos ejemplos interesantes como el tema de la tenencia vehicular, ¿no? Digamos, y todo lo que se ha generado, y en algún momento una discusión en torno al impuesto de las gasolinas durante el gobierno de Calderón, ¿no? Y en ambos casos vemos que, bueno, claramente cobrar impuestos no es algo que a los gobernantes de turno les guste asumir, ¿no? Y entonces, bueno, el costo político puede ser alto y no siempre están dispuestos a hacerse cargo, ¿no? Entonces, creo que, digo, como primera reacción, eso sería como un elemento que yo pondría sobre la mesa. Ahora sí, Ale, se tiene que animar. Bueno, yo también iba a ir por el lado de los impuestos. En México, bueno, comparado con otros países, en México comparado con otros países, comparado con la Argentina, por ejemplo, me parece que no hay mucha diferencia en términos de la recaudación, ¿no? Me parece que en la Argentina también el Estado, el que recauda es el Estado Nacional. Pero comparado con la Argentina, en México es mucho menos redistributivo. Cuando se reparte entre los estados lo que ha recaudado la federación, en la Argentina se redistribuye muchísimo más. Entonces, sí me parece, bueno, donde hay estos desequilibrios regionales y donde hay este mecanismo, estas fórmulas redistributivas, uno podría entender que los estados que aportan mucho al PIB nacional se quejen, ¿no? Se quejen de su contribución y de que después reciben poco. Pero en México en realidad no reciben, la fórmula no es redistributiva, no es muy redistributiva, entonces no es que les estén sacando tanto para darle a los estados más pobres, a los estados ricos, digo, a los estados ricos no les sacan tanto que después vayan a los estados pobres. Pero sí, bueno, si uno ve esto que Said cuenta y que yo alguna vez leí sobre el tema de cómo se construyó el federalismo aquí en México, el federalismo fiscal, la evolución del federalismo fiscal que hasta mediados del siglo XX los estados recaudaban y ahí la transacción, Said, tú corrígeme, la negociación fue la federación centraliza la recaudación no a cambio de recursos fiscales, después te voy a dar los recursos fiscales, pero era a cambio de la carrera política. Entonces, los estados renunciaban a recaudar y a la autonomía con respecto a los recursos, a cambio de tener garantizada su carrera política participando de la vida partidaria, ¿no? Eso es lo que yo leí alguna vez y creo haber leído otra vez ahora en el libro de Said. En esto que hace Said de reconstruir la historia del federalismo fiscal en México. Pero sí a mí en términos, bueno, y el otro caso, pensando así en los 3 países federales grandes, el otro caso es Brasil, donde sí los estados cobran muchos impuestos. Y eso introduce incentivos más virtuosos, ¿no? El cobrar impuestos, claro, en principio podrían no querer porque cobrar impuestos es un costo frente a la ciudadanía, ¿no? Porque el que le está presionando a los ciudadanos va a ser el gobierno estatal. Pero sí introduce incentivos virtuosos en 2 términos, en términos del régimen político y en términos de la construcción de Estado, de aparato burocrático, de la calidad de los servicios que se ofrecen. Si están recaudando y eso tiene un costo, bueno, harán un mejor uso de los recursos que les está costando, no solo porque tienen que construir su aparato burocrático, conocer la ciudadanía para recaudar, sino que les está costando en términos de demandas de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos van a demandar. Entonces, lo que no sé es cómo lo hicieron en Brasil. O sea, porque eso es reciente, ¿no? Bueno, es después de la democratización, que descentralizaron muchos recursos, pero también, y eso sí es muy redistributivo, pero también descentralizaron impuestos. Entonces, quizás eso Juan lo sabe. Bueno, esa es mi reflexión sobre el tema de los recursos.
Doctor Said Sánchez, escuchamos. Sí, gracias. Bien, no, nada más destacar algunos de los principios del federalismo, ¿no? Que a veces, bueno, en este contexto de la batalla entre un sector de los gobernadores y el gobierno federal se ha perdido, ¿no? Sin duda, se ha criticado mucho las fórmulas de redistribución del ramo 33, del ramo 28. Por ahí se han criticado cuestiones muy técnicas de que se pueden resolver metiendo o sacando ciertos indicadores relacionados con marginación, con población, en fin, ¿no? Ya depende de la temática de cada fondo. Pero en el caso del ramo 33, a veces creo que se olvida el principio de solidaridad que subyace a la lógica de ese ramo, ¿no? Que es decir, tratar de que los servicios públicos en todo el país tengan una calidad relativamente homogénea, ¿no? Reducir esas brechas que pues en México son muy grandes entre, obviamente se hace siempre la comparación entre estados como Oaxaca o Chiapas y otros estados como Nuevo León o Jalisco, estados que pueden aportar mucho más al PIB, que pueden estar mucho más desarrollados, pero que precisamente por las diferencias económicas entre los estados, ese ramo 33 busca reducirlas y precisamente por eso es que los estados más rezagados reciben más recursos por medio de ese ramo, ¿no? Y sobre todo recursos etiquetados, ¿no? Ya etiquetados desde el gobierno federal para temas elementales como salud, educación y seguridad pública. Y por el otro lado está el caso del ramo 28, las participaciones, que aquí sí la lógica es darle más o menos de forma proporcional la parte que están aportando los estados a la economía nacional. Es decir, si Jalisco me aporta tanto, bueno, pues tratar de que se le regrese en la medida de lo posible algo similar, ¿no? Y cuando uno ve, bueno, cuando uno compara los porcentajes que obtienen los estados, pues en efecto, aquellos con mayor PIB reciben una mayor cantidad de participaciones. Obviamente que aquí entra también esa discusión, si es exacta esa distribución o esa proporción que reciben, o si falta para complementarla, ¿no? Que por ahí algunos investigadores han hecho pues escenarios hipotéticos para demostrar qué es lo que pasaría si el país de repente se dividiera en 32 países independientes, ¿no? Por cada estado. Y pues resultaría que solo 9 o 10 tendrían los recursos suficientes para ser autónomos, mientras que el resto, pues resultaría que tendrían menores ingresos en comparación con los gastos que están realizando, ¿no? Entonces, a veces creo que se pierde esa parte, ese principio de solidaridad de que pues, al ser un estado federal, pues hay mecanismos que buscan precisamente reducir las brechas. Lamentablemente, pues no se ha logrado. Laura Flamán un día aquí nos comentaba que en el tema de salud, pues las brechas son importantes nuevamente entre Nuevo León y estados como Chiapas o Oaxaca, pero también uno encuentra brechas al interior de cada estado, ¿no? Es decir, lo que se critica a nivel en la relación gobierno federal, gobiernos estatales, vemos que se reproduce al interior de los estados, ¿no? Gobierno estatal y municipios, ¿no? Porque obviamente las zonas más urbanas son las que concentran la mayor cantidad, pues no solo de dinero, sino también de servicios públicos elementales. Entonces, también por ahí está esa cuestión. Y bueno, nada más para cerrar esta parte, ahora retomando esta exigencia de una parte de los gobernadores, pues tampoco uno no ve un compromiso por parte de ellos por poner más candados al uso de esos recursos adicionales que si es que les llegan, pues asegurarse que van a tener un destino adecuado, ¿no? O sea, por ahí están las auditorías de
los reportes que hace la Auditoría Superior de la Federación, que incluso el gasto etiquetado, el gasto del ramo 33, pues una parte de ese gasto resulta que se envió a otros objetivos o que no hubo comprobantes de gasto. Entonces, si esto sucede con el gasto etiquetado, pues ¿qué no sucederá con el gasto que no está etiquetado o con el gasto que se deriva de ingresos propios por parte de los estados? Entonces, no es que yo esté defendiendo al gobierno federal, porque pues también ahí hay fallas importantes sobre el manejo de los recursos, pero no hay ese compromiso, ¿no? O sea, sí quiero más recursos, pero no me comprometo a ejercerlos de manera adecuada, de manera transparente, con auditorías y sobre todo con castigos en los casos que así se requieran, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay ese compromiso por parte de ya sea de los gobernadores o si queremos también ponerlo, pues por parte del gobierno federal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de un agradecimiento porque se ajusta muy bien el tiempo, algo que quedará en el tintero antes de comenzar a despedir esta presentación del libro, que una idea que quedará ahí en el aire y quisieran redondearla, con mucho gusto todavía hay tiempo. ¿No? Bueno. Bueno, de mi parte, bueno, yo diría agradecerles, la verdad es notorio la expertise que tienen los tres sobre estas temáticas y sobre todo que es un momento, un tema sustantivo y fundamental y que precisamente la pandemia nos lo ha hecho ahora resaltar a los que nunca habíamos entendido, sabido del fenómeno fiscal. Yo creo que la obra del doctor Said Sánchez, y con todo lo que ustedes acaban de comentar, puede abrir más vetas de investigación para abordar ahora sí de frente y de fondo algo que a lo mejor en México le hemos estado dando largas, que es el tema del federalismo fiscal. Las autores me dicen que tenga que decirles a ustedes que sus constancias de participación se les enviarán a sus correos electrónicos respectivos. Invitar a nuestro público virtual y a los demás que en las redes sociales anden por ahí navegando, que esta presentación estará en el canal de YouTube del Colegio Jalisco los próximos días y se sube básicamente en la carpeta de eventos virtuales, obviamente, y porque tenemos el honor y el placer de que se presente el libro del plan y la práctica, un análisis del gasto del ramo 36 y del gasto estatal en México del doctor Said Sánchez, que a precio normal tiene un costo de 160 pesos, ahora por la feria editorial tiene un descuento y que tiene el costo de 96 pesos. Entonces, es leerlo, los que están interesados en estas temáticas, vayan fortaleciendo el campo de especialistas, es algo sustantivo a veces. Muchos estudiantes de ciencias sociales o incluso analistas o formadores de política pública le sacamos un poco a la parte dura, cuantitativa, pero pues sin dinero no hay política pública, ¿no? Creo que es la parte más dura y que sin este elemento, pues no, lo demás son buenas intenciones. Entonces, ya para ir terminando, y en el marco de esta feria editorial de la red de colegios que el colegio forma parte, Colegio de Jalisco forma parte, es invitarlos a nuestros próximos eventos, que básicamente son 2 presentaciones del libro. El día 20 de noviembre, el día de mañana, a las 12 horas se estará presentando el libro Deshilando la Madeja, algunos hilos en la trama de la institucionalización de la investigación académica sobre mujeres y género en México, de la doctora Gloria Guadarrama Sánchez y la doctora Emma del Carmen Aguilar Pinto, investigadoras del Colegio Mexiquense y cuya obra obviamente tiene el sello y el respaldo editorial de esta casa de estudios. Y a las 18:30 horas, este libro de 7 estudios sobre el cambio político. Sin más, yo estoy muy agradecido, fue un placer escucharlos, con mucha atención, yo tomar nota y realmente
pues aprender con lo que ustedes saben sobre este tema fundamental y que coyunturalmente está sobre la mesa en el debate público. Gracias, gracias Alejandra y gracias Juan. Muchas Muchas gracias. gracias. Un gusto Un verlos, gusto. verles. Muchas Saludos. felicidades, Said. Gracias. Éxito. Muy bueno, Adiós. Said. Muchísimas Estamos en gracias por contacto. todo. Adiós. Saludos a todos, buenas noches, adiós.